Hola a todos y a todas otra vez, bienvenidos de nuevo a un a un nuevo episodio de nuestro podcast de la sabiduría de las líneas del tiempo. Como siempre, conmigo está mi compañera espiritual en este viaje, María Belén. Hola, Bueno, yo espero que sea más de una compañera, compañera y amiga, ¿no? compañera, amiga, colaboradora, todas las palabras que quieras. Vale. Bueno, pues No sé qué palabras. ¿Equipo? Nah, bueno, hacemos una cosa. Le preguntamos a los señores de sonido. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos colaboradores, compañeros, amigos en el proyecto? ¿Qué somos? ¿Qué palabra utilizamos? bueno, dice que ustedes siempre tienen que tener Buscar una palabra, claro, claro. la comparación, porque ahí ponen grados, ¿no? Una compañera no es tanto, es una compañera, es una compañía realmente. Una colaboradora es alguien que colabora en una acción en común habitualmente por una afición o una situación, ¿no? Y una esposa es bueno, cuando la palabra esposa es esposar muchas veces, ¿no? Es la que está esposada, la que está comprometida con otra persona y así sucesivamente. Siempre tienen que tener un punto en el que siempre eh, poner un cesto en el que siempre tienen que poner las situaciones porque así las tienen controladas. Y si realmente todos son amigos, colaboradores, un proyecto en común, un sueño en común, porque todos están colaborando con la Madre Tierra, con ese encofrado de quinta dimensión. Entonces todos son habitantes, son hermanos, pertenecen todos a un todo, son parte de la fuente. Entonces cuando decimos son todos uno, pues son todos uno. Entonces son todos en realidad. Entonces María Belén e Iván son todo realmente todo lo que tengan que desarrollar o que hacer o camaleónicos como ustedes quieran para el propósito de expansión de la sabiduría de las líneas del tiempo. Ese sería no una definición que no define, sino que realmente nutre y reconoce lo que son esa unidad. Bueno, lo dejamos en amigos. Vale, vale, Amigos con un proyecto en común. eso es. Los señores de sonido se ponen muy profundos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los sueños. Un tema que siempre es muy curioso porque han hablado muchos personajes de los sueños y sí tenemos sueños expansivos, tenemos pesadillas, tenemos sueños vívidos, tenemos mucha gama de los diferentes sueños que hay y es un tema que a mí personalmente me fascina mucho, que la verdad es que no controlo en exceso el tema de los significados, pero es un tema que me apasiona porque la ciencia habla de que son estados de inconsciencia en donde nuestro cerebro pues se está reiniciando, o se está reseteando o está adaptándose a las vivencias que ha tenido durante el día. Y bueno, seguro que los señores de sonido nos plantean una cosa similar, pero a la par diferente a lo que plantea la ciencia y vamos a intentar pues darle una explicación y una comprensión pues que nos aporte esa expansión de conciencia que siempre buscamos con estos podcasts. Así que cuando quieras. Bueno, dice que en principio, bueno, volvemos a saludar como ese hola o qué tal están o bueno, feliz semana, ¿no? Pues nosotros con esa paz y con ese amor y toda esa honor y respeto que tenemos hacia su humanidad por todo lo que aportan al plan divino. Bueno, ustedes, pues vamos a dar otro aspecto diferente a los sueños, ¿no? Permítanos. Habitualmente ustedes hablan de los sueños con digamos, con varias connotaciones siempre. Tú estás soñando despierto, ¿no? Estás soñando despierto, estás fantaseando y los sueños son, ¿no? No inventes, no hagas, no, atente a la realidad, ¿no? Eso es algo muy habitual entre ustedes, ¿no? Que vamos a empezar antes de nada, por esos sueños, ¿no? Esos sueños, nosotros hemos hablado y lo pueden escuchar en cualquier momento,
de cómo en un principio esos 7 leyes no estaban igual que los 7 chakras y un poco toda esa división que hacen ustedes, ¿no? Pues esa ley del mentalismo del Kybalión, de ese gran maestro, ¿no? que nos acompaña, nos acompaña siempre en esta expansión, ¿no? Ese gran Hermes, ¿no? Cuando se dirigió a su planeta por primera vez hablaba del mentalismo, ¿no? Deja de soñar, decía, ¿no? Y construye, ¿no? Tú estás construyendo y te estás ajustando a la dimensión que corresponde experimentar, ¿no? Tienes que tener un trabajo, tienes que tener, y deja de soñar, deja de soñar. En ese grupo de esa ley del mentalismo que regía la frecuencia vibracional del planeta, siempre había los locos, ¿no? Que ahora los locos serían ustedes los que están encofrando todo ese proyecto de la sabiduría de las niñas, realidad. Son los locos encofradores de esa quinta dimensión, ¿no? Bueno, en esa tercera, en esa ley del mentalismo, pues que no se permitía los soñadores, pues de repente había grandes soñadores, ¿no? Que hacían grandes descubrimientos, ¿no? Y que iban por encima, ¿no? Que se dedicaron a generar su propio proyecto. Esos grandes empezaban un poco a entender que la ley de generación era posible, la ley de soñar. Y entonces en este momento la ley del mentalismo que queda única y exclusivamente a los no soñadores, ¿no? A los que quieren que su planeta, que su mundo se adapte a los patrones ya existentes, ¿no? A esa tercera, cuarta dimensión, ¿no? Y que ahora mismo están pues en primer proceso de transformación, solamente ver un poquito cómo está su mundo, ¿no? Su mundo que por otra parte estaba previsto realmente que esa situación, en ese cambio de frecuencia ya se había dado en otros momentos, pues se hiciera. Y ahora viene esa ley de generación, ¿no? En el que la ley de generación es generar, es crear, es no ya cuánto pueden generar, cuánto pueden crear, cuánto pueden hacer. Y lo que limita es el límite de sus sueños, de sus sueños. Lo que ocurre es que se da con unas características muy importantes. Tienen que soñar, pero no soñar de una manera individual, sino en el concepto de colectivo, como hemos empezado hablando cuando María Belén y Iván, que son ustedes, pues son ustedes, pues son trabajadores todos, trabajadores o al servicio. Entonces serían seres serviciales que prestan un servicio a la humanidad. Esa es la ley realmente de generación, cuando ya no implican unos intereses personales, un ajuste, sino realmente ese sueño con comunidad, este gran proyecto de servicio. Y empieza esa ley de la generación santa que nosotros llamamos, en las que ya no hay patrones. Los patrones, la única patrón realmente para ese gran sueño de la humanidad sería el amor, paz y el amor que genera, por supuesto, la paz que genera, por supuesto, ese amor, todo en paz, todo tranquilo, pero no todo estático. Porque la paz ahora de soñar desde la ley del mentalismo sería quietos como estáis, no vamos a realmente hacer nada realmente dentro del bando de la polaridad que nos corresponda, religiosa, social, digamos, posicional, de la posición económica, la posición social quieta, no nos vamos a mover, que aquí estamos bien. Y la otra posición realmente, quieta, quieta, aquí nos ha ido bien realmente y cada uno tenemos que hacer enfrentarnos o directamente para mantener realmente nuestro estatus, ¿no? Eso sería la ley del mentalismo. Aquí tenemos que estar. Y sin embargo ahora viene ese gran proyecto de vamos a generar realmente para que esos polos, vamos a soñar realmente, hacer posible ese sueño de una humanidad que se una, que sepa que la separación ya no tiene ninguna solución, no tiene ningún estar, porque que todos realmente el planeta lo compartimos. Ese planeta Tierra como Tierra, pues está en esa transformación a soñar también, a soñar, porque los habitantes sueñan realmente de otra manera.
esta situación, ahora vamos a hablar de los otros sueños, ¿no? Que en principio sería la interpretación que cada uno de ustedes. Bueno, vamos a grabar un podcast de los sueños, ¿no? Y entonces Iván y María Belén dicen, bueno, pues vamos a hablar de esos sueños que tienen ustedes, ¿no? Por las noches, ¿no? Y vamos a hablar de las características principales que tiene ahora mismo esos sueños, ¿no? Esos sueños anteriormente a todo ese proceso de transformación, había como muchos psicólogos, ¿no? Sobre todo psicólogos, psiquiatras, que a través mucho de sus terapias averiguaban exactamente qué les pasaba a ustedes. Era muy fácil. Todo lo que se rige por la ley del mentalismo, hasta los sueños, por supuesto, que estaban determinados por esa frecuencia vibracional del planeta, era muy fácil. Soñaban que se les caían los dientes, pues algo se cae realmente y dependiendo de qué situación de dientes, que soñaban con pájaros, que se encontraban ustedes en una cárcel y que tenían realmente que escapar, que soñaban realmente pues con una situación de fuego, pues realmente que algo que tenían que quemar o que se enfadaban mucho. Bueno, siempre había un libro a disposición de que iban a interpretar y a nivel también de psiquiatría y de psicología era muy fácil, por ahí empezaban y tal. Insistimos que todo eso era el libro que correspondía a la ley del mentalismo. Y esto es un axioma, o sea, cualquiera que escuche al podcast o no le escuche, siempre decimos, hay cosas que decimos, vale, venga, ustedes pueden hacer y sentir y demás. Y hablamos de cosas, de axiomas que se están dando en su planeta. Y esto es un axioma, vale. Ahora vamos a los sueños que se dan en este grupo del mentalismo, aunque todo también estaba interpretando, es verdad que se seguía haciendo como unas modificaciones realmente a nivel de conciencia, se introducían realmente semillas. Esto sin alterar su libre albedrío. Todo lo que se hace realmente en colaboración con ustedes, sería la parte de ustedes más vibracional, más de luz, que vamos a hablar de la unidad, pues ustedes, no a nosotros, señores sonidos, sino a quien corresponde y siempre con la colaboración de sus guías, instructores, sus ángeles de la guarda que habitualmente decían, porque son los responsables realmente de ustedes, que muchas veces tienen que ver con sus ancestros. Entonces, ellos son los que determinan si se puede ampliar como el chip de la memoria de sus ordenadores para introducir ciertas semillas, que a lo mejor esas semillas no tenían que ver, no las tenían que sembrar, no que ustedes se alimentar. Y esto tiene que ver mucho con el nacimiento a través de ustedes, de las semillas de ustedes, que esas semillas se hizo realmente en esos sueños o en esos pequeños laboratorios que van ustedes en sueños, se les trasladan ustedes en sueños, pues realmente nace en esos niños que cada vez realmente tienen esa frecuencia vibracional más alta a través realmente de esas semillas. Eso era lo que realmente se hacía. Da lugar esa situación, por eso hablamos de honrar, agradecer, dignificar a esa nueva, que ya estén preparados a través de esas generaciones del mentalismo a esa generación de generación santa, ¿no? En el que los sueños son completamente diferentes. O en esa generación no tienen por qué estar determinados, digamos, la generación santa, esos niños, que en algún momento hablaremos de esos niños más en profundidad, ¿no? Sino simplemente de esas personas o de esos seres que son instructores o que están realmente o instructores o conciencia, seres, hermanos, que estén ya en esa condición de encofrar esa quinta dimensión, de apoyar, digamos, de tomar o asumir el riesgo o la acción de su propia vida, ¿no? Esa responsabilidad que es lo que conlleva ahora mismo el cambio planetario, el cambio de vibracional, el soñar de una manera individual, de hacerse cargo de una manera individual, ya no se hace cargo en los posicionamientos, esas cárceles, ¿no? Un poco esa polaridad de la ley del mentalismo y se hacen cargo ustedes de ustedes mismos a través de esos trabajos, digamos, personales, de ese encuentro, de ese desnudarse con ustedes mismos, que da lugar a
distintos sueños, distintos objetivos en su vida y que ya empiezan, digamos, a soñar, a ser posible que es el sueño. Entonces esos sueños realmente lo que vienen es con una instrucción clara. Ya no es la manera de soñar en la que se sembraba una semilla para que esa semilla fuera transportada, por decirlo así, a otros seres a través de esa generación, de sus hijos, sus nietos o demás, ¿no? De esas semillas, ¿no? De esos ancestros o de esos familiares, ¿no? Sino que aquí, en este encofrado, en estos nuevos sueños, ya llevan realmente, ya no hace falta realmente, ya nacen con esa semilla, pero no con ya con la semilla, digamos, de todo lo que ha sido hasta ahora del mentalismo, sino la semilla realmente de la unidad. La semilla de la unidad, la semilla de hacerse responsable de ellos solos, porque ya en ese lado del mentalismo ya empezaron las peleas, ya empezaron las confrontaciones, ya está marcada y ahora ya no. Ahora en esos sueños se va a dar o se da la instrucción, las personas que no tengan ese chip, esa conciencia, esos ordenadores, se amplían, digamos, tanto y no tanto ya como los sueños, como vamos a un poco a transformar el concepto, ¿no? Porque los sueños habitualmente dicen es que son dormidos, ¿no? Como la ley digamos, del mentalismo, dormidos, ¿no? Esos ajustes, de ese trabajo, de esas preocupaciones, de esa situación dormidos. Y ahora esa situación no tienen por qué estar dormidos, porque al estar ustedes despiertos, esas, esa esa amplitud de conciencia se da realmente en todo lo que ven, en todas las situaciones, aunque para decir, para hacer honor a, digamos, a la verdad real, es que se trabaja muchísimo, que esas ampliaciones de conciencia, esos sueños realmente se amplía o se dan comprensión en los sueños de una manera digamos, muy real, porque incluso ustedes lo viven realmente, las causas y las consecuencias de todo eso que han tenido por las mañanas, con los ojos abiertos cuando están ustedes despiertos, sin que ustedes sean... no inconscientes, y se darán cuenta de que todo se ha habido como una expansión de darse cuenta. Por la noche muchos de ustedes lo van a vivir como si fueran esos sueños conscientes, esos sueños reales, ¿no? En el que va a haber poco discernimiento entre la realidad y el sueño, porque es como que estuvieran viviendo una realidad alternativa para cuando despierten realmente ya tengan ustedes la certeza, si se han dormido, tengan ustedes la certeza realmente, decir, esto es así, ya no hay dudas, no hay dudas, porque también se trabajan ahí en esos sueños lúcidos realmente, que son más que sueños lúcidos. Hasta vamos a poner el sueño de lúcido, porque es el concepto que tienen ustedes de la tercera y cuarta dimensión. Nosotros hablaríamos de desplazamientos a la línea del tiempo que corresponde la realización, porque eso se realiza cuando ustedes ahora mismo, desde esa ley de generación, desde esa esos sueños que responde a la generación, a esa ley de generación, a esa ley de encofrado realmente, de sueño realmente, de una humanidad diferente, de cómo Gaia les acoge, pues en realidad tienen acceso a esas líneas del tiempo. Por eso nosotros hablamos de la sabiduría de las líneas del tiempo, y Metatrón junto con el Arcángel Miguel, pues un poco les ve como en el cine, ponen y dicen, vale, vale, vale. En ese momento también se trabajan los miedos, porque estamos hablando de esa manera individual, ¿no? Ese contrato individual se trabajan de tal manera que es muy fácil. Todo esto también es porque ya la conciencia, porque son esos pactos ya, han venido ya con esos pactos de encofrado, entonces no porque se altere su libre albedrío. Y recuerden, hágase su voluntad realmente, hágase en ustedes lo que ustedes han pactado antes de tomar el cuerpo físico. Entonces vienen como muy preparados. Entonces, esa situación
se da, sí o sí, y se trabaja también esa ampliación, todas las herramientas que necesitan realmente ustedes. A veces eso siempre se cumple, o sea, que sepan ustedes que quien corresponda a ese encofrado de quinta dimensión y que tenga esas desplazamientos a las líneas del tiempo, que vayan. Esas líneas del tiempo y esa generación nunca van a entrar en drama. Que sepan ustedes, nunca van a entrar en drama. Nunca, es decir, usted se puede encontrar porque hay que afinar más y demás, pero nunca van a entrar el drama. El drama es los que experimentan la tercera y cuarta dimensión, que tienen que salir de unos patrones y que a ver, lo que entonces es como decir, me tengo que enfrentar porque es el enfrentamiento y la confrontación como están ustedes viendo. En cambio, esos sueños no tienen nada que ver con nada. Por eso nosotros les decimos, y vamos, también esto es un axioma, en estos próximos años, eh, los avances en todos los aspectos de su vida, solamente los que estén en esa generación, porque los que estén en la ley, en los sueños del mentalismo, van a ir siempre al propio beneficio, ¿no? A ver cómo yo puedo rentabilizar, a ver lo que puedo, como a veces si yo he hecho un fertilizante o si yo algo, pues puedo realmente tener un poquito más de dinero y demás. Esa situación no se da en esa ley. Entonces, va a haber como hubo en la ley del mentalismo muchos locos, ¿no? Que nosotros hablábamos en el de hoy ya con una amiga, ¿no? Porque en realidad en la que ella manifestaba una enfermedad rara, ¿no? Y entonces decía, ya, pero es que no hay presupuesto, Belén. Esta enfermedad no la tiene nadie, es paralizante y yo estoy acudiendo a todas las puertas, ¿no? Y nosotros les decíamos, qué va, que no es eso, que ahora viene precisamente porque a usted se la precisa aquí, porque va a trabajar precisamente con enfermedades raras, esos locos que también había en la ley del mentalismo y son los que hemos hablado, que realmente con muy poquitas cosas, con muy poquitos medios, con poniendo dinero en su bolsillo, se atrevieron a soñar, ¿no? Se atrevieron a inventar, a descubrir grandes vacunas, inventaron grandes avances y todo esto sin dinero, todo esto sin dinero, pero ellos soñaron y lo hicieron posible. Otra cosa diferente es que la ley del mentalismo le dijo, sí, 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 una vez que lograron sus sueños, no ellos, pero la gente de alrededor que tenía que encasillar, no, pero esto es un invento y a la humanidad, pero hay que rentabilizarlo, ¿vale? Aquí, en la ley de generación, decíamos, y volvemos a repetir, esta persona, estos locos no van a contar con medios, por supuesto, con incluso con menos medios, pero con más apoyo, con más frecuencia, con más conexión con la divinidad y con más apertura en esos traspasos, en ese traslado, en ese deslizamiento de las líneas de Metatrón, de esas líneas del tiempo que se le van a dar la colaboración necesaria para que pongan en marcha esas grandes investigaciones. Entonces, situaciones que ahora están paradas en la ley del mentalismo, porque, a ver, hay que dar rentabilidad a todos los remedios que hay, a todos los asuntos que hay, porque hay fabricados y no podemos arriesgarnos a cambiar, porque no tenemos las estructuras, suponía una inversión muy fuerte y esto no lo podemos permitir, al menos que no lo comercializáramos a un precio superior, pero esto no conviene. Pero en esta ley de soñar con la ley de generación, sí que se va a tener, digamos, esos apoyos y esas herramientas y las grandes, digamos, cambios, los grandes avances científicos, pero en pos de la humanidad. Que trae por ejemplo, un servicio, claro que sí, pero no un servicio de especulación. No quiere decir que en esos sueños no va a haber, digamos, prosperidad por el medio, pero prosperidad, no especulación. Y todo esto son los grandes sueños realmente que son un hecho. Nosotros no hablamos de que son un proyecto, porque entonces diríamos, eso es un proyecto, ¿cuándo va a llegar? Y serían los sueños de la polaridad. Son los sueños de abrir, de que ustedes abran los ojos y se den cuenta que su planeta ofrece todas las posibilidades de esa transformación. Por lo tanto, les invitamos que sueñen a lo grande y que sueñen desde esa generación, desde esa ley de generación que envuelve todo. Me ha parecido muy interesante porque tal y como lo estaban planteando,
es como si a día de hoy hubiese dos tipos de soñadores diferentes. Los Sí, soñadores todavía que se mantienen en esa fantástica y maravillosa tercera y cuarta dimensión, que es lo que debe de ser, y los soñadores de quinta dimensión. Tanto soñadores de la vida externa, de la vida material, como los soñadores de cama, de cuando te acuestas a dormir. Pero ellos estaban diciendo que los sueños anteriormente, cuando pues, el psicoanálisis estaba muy asociado a la comprensión de los sueños, yo tenía uno que era el de la cárcel, el de que me metían en la cárcel constantemente y que tenía que escapar. Ese es el sueño que tenía ese y el de caerme. Esos sueños eran muy, muy míticos, por decirlo de alguna manera. Pues estaban más asociados al personaje, que el personaje pues te quería mostrar algo o en el propio beneficio del personaje, que es lo que decían ellos, en la necesidad de que el personaje pues pudiese seguir creciendo, pudiese seguir evolucionando, porque evidentemente llevábamos durante muchos años en esa ley del mentalismo, que era la primera, que pues lo que nosotros hemos contado, bueno, lo que los señores de sonido nos han trasladado es que hemos cambiado esa primera ley, que es la ley del mentalismo, por la ley de generación, que es lo que ellos nos llevan diciendo en este episodio. Y al generarse ese cambio, pues esa ley del mentalismo desaparece. Entonces, quien toma una mayor importancia, pues es el yo soy. Y la mejor forma de comunicarse con el yo soy y poder, pues muchas veces que el personaje no manipule tanto es a través de los sueños. Los sueños nos permite estar en una posición donde el personaje no tiene tanto el control y nos podemos comunicar mucho mejor como yo soy. Eso es lo que estaban diciendo que estas personas, que seguramente son los que nos están escuchando, que ya han decidido pues trabajar más con el yo soy, ir a ese proceso de quinta dimensión, pues es necesario ese tipo de sueños que estamos teniendo ahora porque van trascendiendo el mentalismo y se da esa instrucción. O sea, esos sueños lo que nos van a ir permitiendo es ir recibiendo la instrucción de lo que debemos de hacer. No vamos a decir que los sueños son palabra de Dios, pero sí que nos van a ir permitiendo pues, recibir información que nos ayuda dentro de nuestro proceso de expansión y de comprensión. Ojo, de expansión y de expansión y de comprensión. No es que sea palabra de Dios y que digamos que los sueños es algo completamente definitivo. No, nos traslada una información que si nosotros decidimos experimentarla, pues entonces, bueno, pues nos llevará a nuestro plan divino de amor, que nuestro plan divino de amor muchas veces pues es muy fluido y otras veces pues genera pues mucho movimiento. Y sobre todo esa parte que también era muy interesante decía que nos permitían desplazarnos en esa línea temporal, que la asociaba mucho a la estabilidad de las líneas del tiempo. ¿Por qué? Porque el sueño, yo soy lo que nos traslada es pues nos mueve por esa línea temporal y nos muestra las diferentes posibilidades y las diferentes opciones que está a nuestra disposición. O sea, se nos abre a esa conciencia de que ese tipo de trabajo diferente al que nosotros podemos acceder, pues es ahora, que no se hacía antes. Antes hacía otro tipo de trabajo desde el personaje y se iba más, bueno, pues a trascender o a darle esa comprensión al personaje. Ahora vamos a un punto completamente diferente en donde nuestra intención como soñadores pues es decidir si queremos seguir siendo soñadores pues en esa posición de tercera y cuarta o ser ese tipo de soñadores pues que nos lleva a algo que muchas veces no somos capaces de entender, que es un poco lo que hablábamos María Belén y yo antes de empezar a grabar este podcast, que decías, ya, antes desde el ego era más fácil, porque lo tenías más claro, pero ahora desde el yo soy es como si dijeras, hay un montón de mucha más incertidumbre de la que había antes y muchas veces ni siquiera sabes lo que vas a decir hasta que empiezas a hablar. Y dices tú, bueno, es una cosa súper curiosa, pero también te permite una fluidez diferente, te permite una comprensión diferente, te permite, pues como tú me decías antes a mí, trasladar la información menos desde el personaje y llegas mucho más a las personas porque cuando trasladas esa información lo haces más desde tu yo soy, más desde el corazón y te permite transformarte a ti. Por eso es muy importante darle esta comprensión a estos nuevos soñadores y a esta nueva forma de ver y entender los sueños, tanto exteriores hacia el futuro como los de cama. Sí, por eso como siempre estamos, o sea, en este momento es, claro, es que
van hacia arriba, ¿no? Nosotros decimos que es importante, pues no hablamos de sueños lúcidos, hablamos de desplazamiento en esas líneas del tiempo, o sea, es algo digamos, vibracionalmente imposible. Es como decir antes, hace años de su tiempo, o tiempo de su tiempo, ¿no? Como iba a haber aviones, veían los pájaros, pero no veían, no creían, solamente se atrevieron a soñar que podían volar como los pájaros, ¿no? Pues esto es igual, atrévanse a soñar, ¿no? Y una vez que ustedes realmente se atreven, digamos, a soñar solamente con el ingrediente de amor, real, de amor hacia esa humanidad, de entrega a esa humanidad que son todos, empiezan a trabajar en esa, nosotros decimos, en esa vertical, ¿no? No en esa horizontal, esa vertical que va para arriba y arriba, digamos vibracionalmente, que no se trata de arriba y abajo, estamos interrelacionando con ustedes en diferentes líneas, digamos, de tiempo o vibracional, pues realmente contactan con esa primera. Digamos, esa primera parte de ustedes, de esa multidimensionalidad que vibra en quinta dimensión y que tiene toda la sabiduría de quinta dimensión, ¿no? Entonces, por eso es fácil y también con esa expansión muy activa en este momento, porque pues en otros momentos había que preparar mucho a esos interlocutores, ¿no? Los que le están hablando a ustedes a través de María Belén y Iván, ¿no? Y ahora verdaderamente decimos, están ya en la frecuencia. Entonces, igual realmente que se va a hacer la preparación de qué es la pareja en esa ley de generación importante. No tiene que ver nada las parejas, pues exactamente igual, pues proponemos a aquellas personas que tengan un sueño y que ese sueño realmente le quieran, digamos, no milagros y no la varita mágica, no, esto no es un milagro y no es una varita mágica, sino simplemente que tomen compromiso con ellos mismos, los que quieran soñar, pues les invitamos a ponerse en contacto, que se pongan en contacto pues con Maribel Niven, pues puede ser en forma de una formación o en forma de alguna charlita individual, como ustedes quieran, pero invitamos a su planeta, a todos ustedes que se atrevan a soñar a lo grande por esa unidad. Una cosa que seguramente los que nos están escuchando tengan curiosidad y se pregunten y digan, bueno, ¿y cómo le doy comprensión a los sueños? Porque hay mucha gente que se preguntará, vale, yo me acuesto a dormir, de repente pues me encuentro con que estoy soñando algo. Recuerdo que el otro día los señores de sonido nos decían que si nos despertábamos en un sueño, que lo mejor que podíamos hacer era beber agua. Si nos estamos soñando y nos despertamos de repente de ese sueño, que nos levantáramos, bebiéramos agua, la que necesitáramos y nos volviésemos a acostar en la cama, porque eso nos permitía continuar con ese sueño. El agua siempre es un conductor fantástico y nos permitía continuar con ese sueño y seguramente darle comprensión a ese sueño, porque muchas veces los sueños son cortos y no somos capaces de darle comprensión. Y porque se nos cortan, porque nos despertamos a mitad de la noche o porque, por ejemplo, nos despertamos al día siguiente y se queda ese sueño. Bueno, pues el hecho de levantarnos, beber agua, pues nos permite continuar ese sueño y darle esa comprensión. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa necesidad que hay de anotarlo, de luego buscar una explicación. Si vamos a hacer eso, nos vamos de nuevo a esa necesidad intrínseca que tenemos de apoderarnos de los sueños, de apoderarnos del mensaje, de apoderarnos de lo que nos están diciendo y de controlar esa información. Y entonces eso de nuevo entra al personaje. ¿Qué me quiere decir a mí? Porque es el personaje que dice, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Qué me quiere trasladar este sueño? ¿De qué forma? Y vamos a recordar que darle comprensión a los sueños tiene más que ver con la expansión, con lo que nos permiten los sueños, o sea, qué nos hacen experimentar ese sueño. Entonces, esa experiencia que tenemos mientras estamos viviendo el sueño, que puede ser más larga o más corta, es la experiencia a la cual nosotros tenemos que prestarle más atención. Si vamos tanto, tanto, tanto al significado, el significado nos va a llevar siempre al personaje, porque el personaje es la forma, nos vamos de nuevo a la ley del mentalismo. Nos vamos de nuevo a la mente analítica, comprender, entender, manejar, manipular, controlar. Entonces, cuando tengamos el sueño, vamos más a la experiencia, qué he sentido, qué he vivido, qué experiencia he tenido respecto a ese sueño. Y luego sí que lo que podríamos ir es más a ver qué aspectos en mi día a día
pues tengo esa experiencia, tengo esa vivencia. No tal cual como ha sucedido en el sueño, porque el sueño muchas veces nos ponen figuras o nos ponen situaciones pues, que nos permiten que la experiencia se amplifique y sea mayor. Entonces, no tiene que ver pues que esa persona sea la que vuelva a salir en ese sueño, o sea, sea la que te encuentres al día siguiente y dices, ah, soñé contigo y eres tú. No, 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 no. Esa es persona, por el motivo que sea, amplifica la experiencia de ese sueño y te permite que ese sueño sea mucho más vívido. Entonces, lo que tenemos que quedarnos es más con la vivencia que he tenido en ese sueño y qué situaciones tengo esa vivencia de una forma similar para que yo pueda ir dando esa comprensión. Pero la comprensión siempre es desde la expansión, desde la conciencia, desde el darme cuenta de, no desde el entenderlo, el qué me quiere decir, de qué forma me quiere decir y qué tengo que hacer. Que eso es mucho las frases en donde nos movemos. ¿Qué me quiere decir y qué tengo que hacer? Porque si no, de esa manera entonces volvemos al control desde el personaje. Es que de esa manera sería otra vez la tercera y cuarta dimensión. Y es verdad que hay una cosa curiosa, muy curiosa, y efectivamente hay una entre los desplazamientos, las diferentes líneas, que sería esa otra franja, ¿no? No desde la división, sino el cambio, ¿no? Porque si ponemos ley del mentalismo y ley de generación, estaríamos polarizando otra vez. No. La ley del mentalismo es la polaridad, es la horizontal, y aquí la ley, digamos, de generación es lo que acoge, ¿no? Es la nueva versión de su humanidad, ¿no? Y es importante el saber que en esos desplazamientos habitualmente se van a despertar ustedes. Habitualmente se van a despertar. No están acostumbrados a ese tipo de desplazamientos. Son sensaciones nuevas, ¿no? Que son muy sutiles, son muy sutiles. Pero es como decir, bueno, hay unos vatios de 50 vatios y estamos acostumbrados a esa luz, y ahora hay 60, que es, pero hay algo que cambia, hay más claridad, no más calidad, hay diferente, no es o una ley de una luz que es cálida y de repente dices, no, es que han puesto una luz brillante, ¿no? Y son matices. Bueno, pues ese matiz es lo que lleva realmente a que ustedes se despierten, ¿no? Y también que realmente les pidamos, beban agua para continuar en ese desplazamiento por esa línea. ¿Por qué? Porque así también son más conscientes, ¿no? Es como, vale, hasta ahora ha sido un desplazamiento, paro, bebo agua, sí van a seguir continuamente con ese desplazamiento, pero como ya que van a ser más conscientes de ese desplazamiento, ustedes van a, evidentemente van a decir hasta que ustedes se acostumbren, ah, no, no, sigue siendo un sueño, no, es un desplazamiento. Y no va a haber, no van a poder realmente poner, porque la información es completamente diferente. No lo van a poder enseguida decir, entonces no busquen, ¿no? Simplemente nosotros decimos, apúntenlo, lleven, apúntenlo y simplemente déjenlo, déjenlo. No intenten decir, bueno, esto quiere decir, no quiere decir, porque no quiere decir nada de los patrones que anteriormente hay. No quiere decir nada. Simplemente es un nuevo diario que ustedes tienen que escribir y que sirve para ustedes, pero para con el objetivo de unidad, de unificación. Y es una aventura, realmente es algo fantástico, ¿no? Ustedes se suben, hacen cada vez norias más altas o aviones más altos, más rápidos, coches, porque les emociona, ¿no? Porque como que se cansan, tienen que seguir. Pues la emoción de sentir un planeta diferente, ¿no? Pues es una aventura a la que todos están llamados, maravillosa y fantástica. Porque el personaje, cuando te despiertas es porque no estás acostumbrado a ese movimiento, porque tú estás más acostumbrado a la realidad, a esta tercera dimensión. Y cuando estás en el sueño, pues llega un momento como si notaras o percibieras que estás en un sueño. Entonces no estás acostumbrado a moverte a desplazarte por esa línea temporal que, lo voy a hacer así entre comillas, que no existe. Porque para nosotros es una forma de desplazarse completamente diferente. No estamos acostumbrados a ese tipo de desplazamiento. eh, Me recuerda mucho a lo de Juan Salvador Gaviota, cuando decía, bueno, y si quiero ir a tal sitio, entonces de repente, pues piensas en ese sitio y te desplazas a ese sitio. Pues es un poco eso, no estamos acostumbrados a ese tipo de desplazamientos, entonces es como si el personaje
eh, el cuerpo físico se resintiera de esa forma de movernos. Pero ese tipo de línea temporal cada vez parece que no existe, está dentro de una temporalidad en la cual tampoco nosotros estamos acostumbrados a movernos. Nosotros necesitamos esa linealidad. Y cuando estamos en los sueños es como si fuera todo también atemporal. Entonces es algo que nos cuesta mucho mantenernos ahí y al costarnos tantos, pues eso, pues lo que dicen los niños del sonido. Nos despertamos, nos despertamos, nos salimos del sueño y lo que tenemos es que volver a engancharnos otra vez a través del agua para ir dando pues ese sueño de cómo es esa comprensión de esa quinta dimensión y también pues salir de esa tercera y cuarta y empezar a encontrar pues otras formas de hacerlos. Igual que hablamos el otro día pues en la formación de los lenguajes de la luz, que terminamos esa formación tan bonita, pues diferentes lenguajes, diferentes formas de comunicarse, pues también diferentes formas de ver y entender el mundo que hasta que no las vemos, pues no somos capaces de asimilarlas. Y esto es un poco pues lo que nos aportan los sueños a día de hoy. Mm. Bueno, pues Qué nada, pues está fantástico. Creo que ha quedado genial. Y como siempre al final de cada episodio, pues hacemos nuestra publicidad encubierta. Es gratis, no pagamos nada. No tenemos que pagar a Google, ni a Meta, ni a nadie. Entonces, bueno, pero hacemos publicidad de lo que, de lo que está por venir. Ya lo hicieron antes los señores del sonido, diciendo lo de la formación de la llama gemela y lo de que la gente si quería podía venir a hacer sesiones individuales con nosotros. Y es cierto, tenemos para ahora el día 11 y 10 y 11 de mayo en Valladolid, la llama gemela. La verdad es que ya casi no tenemos sitio, que está casi lleno, no quedan casi ya huecos. Y, y sí también comentaban pues el tema de las sesiones individuales con María Belén y conmigo. Pues sí, cualquier persona que le apetezca pues profundizar, hacer un trabajo ya sea a nivel profesional o a nivel personal, bueno, pues María Belén y yo estamos ahí a disposición de la persona que quiera para hacer sus sesiones individuales. Y aparte de eso, bueno, pues también tenemos las meditaciones conscientes, que este mes tenemos la del rechazo a uno mismo y el rechazo a los demás, pero también está ya casi cerrada, ya casi no tenemos hueco, creo que queda un hueco por la tarde y nada más. Y después un poquito más hacia adelante en el tiempo, pues en junio, a aquellos que os apetezca pues manejar un poquito la sanación de la sabiduría de las líneas del tiempo, pues María Belén con su maestría, los señores de sonido, yo aportaré pues lo que tenga que aportar. Pues haremos la formación de la sanación de la sabiduría de las líneas del tiempo en Valladolid para aprender a usar esa cámara de sanación en frecuencia de quinta dimensión y no solo para los demás, porque muchas veces pensamos que si voy a hacer una formación de sanación es únicamente para hacerle sanación a los demás, sino también es para aprender a manejarla para nosotros mismos y mantenerlos el mayor tiempo posible dentro de esa frecuencia de quinta dimensión que siempre nos ayuda pues a esa expansión de conciencia. Y no voy a decir más porque luego para agosto también tenemos en septiembre, tenemos tal, pero bueno, si queréis tenéis más información en nuestra página web, la sabiduría de las líneas del tiempo.com y os he dicho un poquito lo más cercano. Pues muchas gracias, Iván, por tu información y vamos a por ello. Muchas gracias por tu información, me hace gracia. Un besito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Adiós, adiós Belén, gracias. Hasta luego, hasta luego.